Vamos a ver, marico, no hay nadie más que pueda hacer esto, de verdad te lo digo. O sea, no hay otras maricos que puedan hacer lo que vas a hacer tú ahora, de verdad. Yo te amo, no quiero perderte. Mira cómo te cojo la mano, John, observa. Esto es muy importante. 1 más 1, ¿cuánto era? ¡Ya está aquí, ya está aquí! John, déjalo. No, joder, aguántame esto. Maldita sea, Yabushiga, ayúdame. Ayúdame, maldita sea, está por aquí el like, sé que está por aquí, por favor, ayúdame. Por favor, marico, no, no. Marico. Yo, Marico-sama. Marico. Doy la bienvenida a este vídeo que se merece todos los likes posibles. Doy la bienvenida al... Todas las curiosidades históricas de Shogun. Seppuku. Después de esta lamentable intro, doy paso a este gran vídeo recopilatorio de todas las curiosidades y datos históricos de Shogun, la nueva serie de Disney Plus, que he estado investigando durante estas 10 semanas, invirtiéndole muchísimas, pero muchísimas horas, y que he decidido hacer para aquellas personas a las que les interesen más los datos, curiosidades y referencias históricas que ha tenido la serie, más allá de lo que es un análisis por capítulos, como sabéis, he estado haciendo todo ese tiempo. Como Hiroyuki Sanada no me ha cogido el teléfono para poder hacer una intro en condiciones, doy paso a otra variante del multiverso que se ha querido venir. Hola, ¿qué tal? Soy Hiroyuki Sanada, sí, el japonés que sale en todas las películas y series de Hollywood. Vengo aquí a deciros que espero que le dejéis un buen like a este videazo y si no, seppuku para todos vosotros. No me enrollo más, que me están llamando para hacer otra producción japonesa. Esta serie se basa en el libro del mismo nombre de James Clavell, que está basado en hechos históricos, pero no es una serie histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la serie se inspira en personajes y en sucesos reales, pero sigue siendo una serie de drama histórico, no es ni un documental, ni lo que te muestran ocurrió de verdad, literalmente. El protagonista, que es John Blackthorne, dice que sabe hablar portugués y que los portugueses de ahí saben hablar portugués, igual que los japoneses que han aprendido portugués, pero luego hablan en inglés. La serie te deja claro que los japoneses se han abierto al mundo gracias a los portugueses, pero a los únicos que conocen más allá de Japón es a los portugueses, más allá de Japón y de Asia, ¿vale? China y Corea, por decirte algo, estaban dentro de su conocimiento, pero lo que viene siendo Europa y América, en esa época, los únicos que existían para ellos eran los portugueses. Por lo tanto, para que la serie no fuese en portugués y en japonés subtitulado, han jugado un poquito al despiste tratando el portugués como si fuese inglés, y que también en la de 1980 ocurría algo parecido, ¿vale? Había escenas donde se hablaba en japonés que no tenían ni subtítulos y que también trataban al portugués como si fuese el inglés. Bueno, tiene su lógica porque es que al final, si no, toda la serie tendría que haber estado subtitulada al completo, porque si al final la producción es americana, han querido que el japonés sea el único idioma que esté subtitulado. Hiroyuki Sanada interpreta al señor Toranaga, un daimyo muy poderoso que está inspirado en un personaje real como es el de Tokugawa Ieyasu, una figura muy importante en la Japón de 1600 hasta la restauración Meiji, que es una forma de llamar la revolución política y social que llevó a Japón a una reestructuración completa, consolidando el poder del sistema político a lo que es el emperador de Japón, porque el shogun y el emperador muchas veces no se llevaban demasiado bien. El país poco a poco se fue industrializando a partir de esta época, y para que os hagáis una idea, fue el inicio del fin de la era de los samuráis, ya que la llegada de las armaduras, los rifles y otro tipo de tecnología militar que no tienen ahí, que estaban más anclados en ciertas tradiciones muy de la vieja escuela, se quedaron totalmente de lado. El daimyo, para el que no lo sepa, es la forma de referirse a un señor feudal en Japón, cosa que la serie ya te deja claro con el personaje de Toranaga, entre otros. Tenemos a Anna Sawai como Lady Mariko, la nuera de los aliados más cercanos de Toranaga, que se ha convertido al catolicismo desde muy jovencita y que sirve de intérprete para Toranaga en ciertos momentos para poder hablar portugués, como te decía antes, con los jesuitas. Mariko se basa en el personaje real de Osowaka Gracia, un personaje importantísimo en este periodo de transición en el que se centra la serie, que baila entre los secretos y la tensión política de su país y su fe. Tenemos a Cosmo Jarvis como John Blackthorne, que está basado en el personaje real de William Adams, el primer inglés en llegar a Japón, que salió con otras 5 naves desde Holanda y donde únicamente la suya, la Erasmus, llegó al país nipón. William fue uno de los extranjeros más influyentes de Japón durante este periodo y fue una figura clave en todo este conflicto. La sinopsis nos sitúa en el 1600 y han pasado ya unos 100 años desde el último shogunato, que para el que no
no lo sepa, shogun es como se denominaba al más alto poder del gobierno por debajo del emperador. Lo que pasa es que en el fondo los shoguns tenían más poder e influencia que el propio emperador. Hubo bastantes liadas en Japón justamente por eso. El Taiko, que es el actual regente, ha muerto y su hijo no es lo suficientemente mayor para reinar, por lo que el poder se ha repartido entre el Consejo de Regentes, los cuales tienen que gobernar hasta que el hijo del Taiko sea adulto. Esto generará una inestabilidad en Japón al tener a un solo consejo que ostenta el poder y que le tiene miedo a un hombre llamado Toranaga, un hombre cuya fidelidad hacia el fallecido Taiko y su familia es enorme, además de tener poder y respeto por parte de muchísimas personas y que pone en peligro los planes que tiene el consejo. Mientras en Japón por primera vez llega un barco holandés con un hombre llamado John Blackthorne como el piloto, que acaba naufragando junto con sus hombres en el país nipón, ya que buscaban desesperadamente la ruta portuguesa que estaba monopolizando el comercio en Japón. Todo esto mientras en Japón también se está viviendo un periodo de transición religiosa, ya que el catolicismo ha llegado de mano de los portugueses y el país se divide entre las tradiciones niponas y esta nueva religión. Del 1592 al 1598, Japón invadió Corea. En resumidas cuentas, Japón quería conquistar China por cuestiones políticas relacionadas con la unificación del país y tener así una disminución en una posible rebelión por parte de los samuráis de Japón, que se ve que había un montón. Al pedirle ayuda a Corea y esta negarse a invadir China porque en aquella época era su aliada, Japón decidió invadirles porque nadie me toca a mí los cojones, ¿sabe lo que te quiero decir? Esa guerra dejó a Corea y a China muy tocadas a nivel sociopolítico, aunque Japón no tuviese el éxito que buscaba. Por eso el Taiko le comenta eso a Toranaga y por eso en algunos momentos de la serie se mira fijamente a las armaduras samuráis. Hay detalles que me encantan, como por ejemplo que Toranaga admire el poder de su halcón y que le apasione tantísimo la caza. Como bien le explica a su hijo, el halcón es un depredador que se oculta bajo el sol para no perder energía y atacar en el momento adecuado. Una alegoría perfecta a lo que es la actitud y la personalidad de este daimyo, porque literalmente es lo que está haciendo. El harakiri o el seppuku es el suicidio japonés por desentrañamiento como forma voluntaria de morir con honor en lugar de vivir bajo acusaciones, ofensas o como prisionero de guerra. Es una forma de morir con el honor intacto. El consejo lo conforman 4 integrantes. Uno de ellos es Sugiyama, que está inspirado en Maeda Toshie, un general muy importante de la época que es descendiente de una de las familias de samuráis más ricas de Japón. Después tenemos a Ono Harunobu, que está basado en el personaje de Otani Yoshitsugu, un personaje que existió de verdad y que tenía una amistad muy cercana con Ishida, teniendo también lepra. Fue un temible guerrero que por la lepra abrazó el cristianismo y su fe, evidentemente por pura desesperación y por querer salvar su alma. Después tenemos a Kiyama Sadanaga, que está basado en Konishi Yukinaga, quien también tuvo muy buena relación con los portugueses en la vida real y que fue un hombre con mucha avaricia que se estaba enriqueciendo gracias a los jesuitas, con los que tiene un acuerdo de colaboración en la que ejerce mucha influencia en Japón mientras se iba embolsando más y más oro. Y por último tenemos a quien lidera a toda esta tropa de corruptos, llamado Ishido Kuzunari, que está basado en Ishida Mitsunari, otro samurái dueño del castillo de Osaka, cuyo poder e influencia tiene a todos comiendo de su mano, llamados barcos negros, los nombres que se les daba a las embarcaciones occidentales y que los portugueses estaban monopolizando. Con ello nos enteramos del gran conflicto comercial y marítimo que hubo entre la corona inglesa y la unión que tenían España y Portugal. El auténtico William Adams atravesó, como ves en el mapa que te muestro en pantalla, el famoso Estrecho de Magallanes, que era la ruta que se utilizó durante muchísimo tiempo para llegar al Océano Pacífico, una ruta que iba a través de Chile y que, como vemos en la serie, se saca de un cuaderno español que permitió navegar al Erasmus por una ruta más segura, llevándoles por diversos asentamientos españoles y católicos portugueses, arrasando con todo lo que veían por ahí. Mencionan también la base Ronin de Macao. Un Ronin, para que no lo sepa, es un samurái que no sirve a ningún señor, es una especie de mercenario, es decir, que está contratado. Nada de honor ni hostias, aquí el tamaño de tu cartera es lo que me permitirá hacer o no ciertas cosas. Macao fue una base portuguesa en la que, como nos explican en la serie, se está reuniendo un ejército que además trafica con armas que se usaron en un alzamiento del pasado contra el Taiko, que ya ha fallecido. Esto básicamente es porque los portugueses, al no poder comerciar con China, decidieron usar Macao como punto comercial para conectar con Japón. Macao fue un puerto que sirvió de almacén durante muchísimo tiempo y en el que teóricamente estaba prohibido construir cualquier fortaleza. Como dice John, hay una fortaleza custodiada por estos Ronins. Para que te hagas una idea, como ves en el mapa que te muestro en pantalla, Japón está aquí y Macao está más al sur, en China. Forma parte de esta ruta comercial entre Japón y Portugal. Los católicos están utilizando su influencia en Japón para ganar mucho poder en el país mediante un tratado que, como nos explica John,
repartió el mundo a los españoles y a los portugueses, el llamado Tratado de Zaragoza, un tratado que establecía la frontera oriental, lo que sería la zona asiática. Digamos que en esta repartición del mundo, como ves en pantalla, el Tratado de Tordesillas dividía las partes que le tocaban a España y a Portugal, y el Tratado de Zaragoza lo que viene siendo la frontera con Asia, donde Japón, como sabemos, está dentro de la zona portuguesa. Por eso le dicen a Toranaga que Japón le pertenece a los portugueses. Es por eso que Toranaga, al final del segundo capítulo, no sella el permiso de partida de ese barco negro que hay en puerto, deteniendo de esta forma el comercio con Portugal y desestabilizando lo que viene siendo la economía, ya que hasta ahora, para los japoneses, los portugueses eran la única cultura que había en el mundo. John es protestante, una rama del cristianismo muy alejada de la Iglesia católica y el Papa, que únicamente cree en la Biblia como autoridad suprema y no la apostólica, que está mucho más basada en lo que es el poder y la absolución por las buenas obras y no solo por la fe. El resumen vendría a ser como que los católicos tienen a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos como esos servidores con un poder especial que Dios les ha otorgado, y en cambio los protestantes creen que ese es un cargo que puede ser transmitido a cualquiera, como que la fe es una cosa de todos, no solo de unos pocos que te tienen que enseñar. Japón ve a los extranjeros como perros y salvajes que no tienen educación y que no se duchan en días y que ni siquiera son pulcros, cosa que además es verdad. Lo que pasa es que tienen algo que no pueden detener, que es la revolución industrial, que ya sabemos va a acabar haciendo mella en un país, cambiándolo para siempre. En Japón, entre otras cosas, cuando te vistes de blanco ya no solo es por un símbolo de pureza, sino también porque vas a asistir a un funeral o a un ritual de este estilo. Yabu, que está basado en el personaje real de Honda Masanobu, que fue un hombre muy fiel a Toranaga, que además tenía una buena relación con Ishido. Yabushige es el señor de Izu, que es una región de Kanto, como te enseño en pantalla, es una región bastante grande al sur de Tokio. Lo que Yabushige quiere es lo mismo que Toranaga, expandir su feudo y anexionarse a otras provincias o regiones para aumentar así su dominio e influencia. A través de esta conversación sabemos que desea la provincia de Suruga, una provincia que actualmente ya no existe, ya que fue anexionada a la prefectura de Shizuoka. Como puedes ver en pantalla, Suruga tenía parte de su frontera limitada por Izu, por lo que tenía sentido que Yabushige quisiera eso, ya que estaba al lado literalmente. Amida, una secta muy religiosa formada por los asesinos más letales de Japón, al menos en lo que es la novela. Es gente entrenada durante toda su vida para realizar el asesinato perfecto. Como vemos en este caso, la doncella que iba a asesinar a John llevaba años viviendo en el palacio esperando el aviso de su jefe para matar así a su objetivo, como una especie de agente durmiente. La serie le ha querido dar este toque religioso sectario basado en el concepto budista que sí que existe de la tierra pura, unas enseñanzas que siguen al Buda Amida, un Buda llamado el de la luz ilimitada, cuya compasión no tiene límites y que actualmente es la práctica más extendida en China, Corea y Japón. Esto se extendió tantísimo por la gente de a pie, aquella gente que era pobre y que no pertenecían a la élite como los samuráis o los nobles, gente que se consideraba moralmente mala, que necesitaba un tipo de fe de este estilo para poder alcanzar esa tierra pura, escapando así del ciclo de la reencarnación y el sufrimiento que es el ciclo de la vida y de la muerte, para así poder ascender. En aquella época en Japón teníamos el sintoísmo y también el budismo como las dos principales religiones, sumando claro está con la llegada de los portugueses el cristianismo. Toranaga fue vendido por su padre a un busho enemigo. Entendemos que porque necesitaba dinero sea como sea y su hijo pues era la opción más fácil. Un busho en Japón se refiere a una persona involucrada en asuntos militares, como una especie de denominación para un guerrero. Es una forma de llamar a un oficial militar o en este caso a un samurái. El palanquín japonés que vemos se llama norimono y era utilizado por nobles y ricos, además de también la clase samurái de la época. Es muy diferente al kago, que es básicamente una cesta con una estructura bastante similar, pero no tiene ni adornos ni nada refinado. Está destinada a una clase social que no es samurái, básicamente para los pobres y aquella gente con un poquitín de dinero que solamente puede llevarse por 4 hombres. No es como el norinomo, que pueden llevarlo 4 hombres o más. Esto es una naginata por la hoja más curva, no la confundas con una yari, que es una lanza que tiene la hoja recta. La yari se creía que derivaba de las lanzas chinas y en cambio la naginata era mucho más pesada y de hoja curva. La naginata además dejó de utilizarse con el tiempo en pro de la yari, ya que era mucho más fácil de utilizar y también era más larga. El hecho de que Mariko utilice tan bien la naginata nos confirma algo muy importante, y es que Mariko es una Ona Musha, una mujer guerrera que ha sido entrenada en el uso de las armas para proteger a su familia, a su casa y a su honor. Este grupo de mujeres existió realmente y era un grupo reducido. Utilizaban las naginatas por su robustez y versatilidad para poder compensar la fuerza y el tamaño de los samuráis y sus armaduras. Su uso
esto no era para nada sencillo y requería de mucha habilidad y mucho entrenamiento. Las Onamushas también utilizaban armas de largo alcance como arcos y flechas, por lo tanto nos confirma que hay que ir con cuidadito con Mariko. Toranaga le ofrece al capitán 10.000 monedas de plata para que éste las invierta en seda, quedándose con la mitad de los beneficios de la venta. Se refiere a estas monedas de plata como los taeles, una unidad de peso que se utilizaba tradicionalmente en Asia y que equivale a 40 gramos. Esta moneda se empezó a utilizar en China y luego se transmitió a Japón, Corea y Vietnam. Así que multiplica 40 gramos por 10.000 monedas, que estamos ante un Juego de Tronos a la japonesa, ya no solo por las casas, sino por las alianzas y los intereses de cada personaje o facción. Son personajes que además tienen sus más y sus menos, como el padre del Aqua dice que convencer a Kiyama y a los suyos para cambiar de bando es cohecho e imposible, que no les van a convencer literalmente, sino que lo van a hacer a través de oraciones y sugerencias. Cohecho significa sobornar o corromper, y evidentemente la iglesia no puede dar esa imagen, por lo que el padre del Aqua lo que va a hacer con Kiyama es básicamente sugerirle que quizás estar del lado de Ishido no es lo más cristiano del mundo. Nombra a John Hatamoto, un término que se utilizaba para señalar a los sirvientes directos de un daimyo, es decir, de un señor feudal en Japón, en este caso como es Toranaga. Lo mejor de esto es que era el título de mayor rango, y traducido significa literalmente en la base de la bandera, que se podría entender como una especie de abanderado de su señor. Cuando Mariko habla de los beneficios que tienen los juegos de almohada para tener una buena salud, refiriéndose al momento de las nubes y la lluvia, que evidentemente es el orgasmo, nos deja claro que ambas culturas son muy diferentes, porque es que en Europa en aquella época el sexo no es que fuese un juego precisamente, sino que era más bien algo perverso para un sector de la población, sobre todo religioso, y para otros era más un deseo carnal y salvaje. En Japón, con lo poco que nos ha dicho Mariko, ya entendemos que es algo muy establecido en la sociedad como un acto muy necesario para estar sano mental y físicamente, aunque se respete muchísimo la posición de cada persona. Te lo digo por el tema de las cortesanas y los señores a quienes tienen que servir. John se piensa que el médico es un brujo, porque es que aún no puede quitarse la sensación de que esta gente es una salvaje, y también porque en Europa, al menos en aquella época, los médicos eran más brujos, sanadores, boticarios y barberos cirujanos, más que médicos profesionales. Lo máximo que se hacía en esa época era drenarte la sangre con babosas para quitarte los malos humores. Yabushige se ríe de su sobrino diciéndole que si se ha estado perfumando el kosode. Para el que no lo sepa, el kosode es la vestimenta básica en Japón, utilizado tanto por hombres como por mujeres. Sirve tanto de ropa interior como de ropa exterior y significa manga pequeña por la longitud que tienen las mangas. La particularidad de esta pieza es que es más ancha que un kimono, ya que fue el antecesor de esta prenda japonesa que ahora es tan común. Como puedes ver en pantalla, el corte del kimono es mucho más ajustado al del kosode y se utilizó más o menos desde el 1100 hasta finales del periodo Edo en 1867. Shoji, para el que no lo sepa, es la puerta japonesa que divide las estancias en Japón. El hecho de que John sepa improvisar muy bien, pasando de contar una batalla real como el sitio de Malta a entrenar con los cañones, que es algo que se le da bien. El sitio de Malta ocurrió de verdad en el 1565 y fue una especie de Termópilas con los espartanos, pero con el Imperio Otomano luchando contra el Imperio Español. El Imperio Otomano tenía más de 60.000 hombres y no pudieron tomar la ciudad defendida por unos 6.000 malteses y españoles en la época de la invasión islámica por Europa, y donde el Imperio Otomano se encontró con el español y su primera gran derrota. Aunque el número de soldados implicados y los muertos varía mucho según quien te cuente la historia, el punto del sitio de Malta es la gran derrota musulmana ante los cristianos después de varios siglos. Gracias a los refuerzos que envió Felipe II, esta batalla se pudo ganar, aunque fueron 4 meses de asedio muy duros. John le enseña a los japoneses a utilizar los cañones ingleses de forma más precisa que los portugueses, demostrando que la tecnología, si sabes utilizarla, puede ser muy efectiva. Ahora es Hatamoto y tiene que aceptar su casa, sus sirvientas y el sueldo que el señor Toranaga le ha ofrecido. Y ese sueldo es el de 240 kokus al año. Y para que no sepa lo que es un koku, es una unidad de volumen en Japón, una unidad de medida. Un koku, ojo, equivale a unos 278 litros y se definía como la cantidad de arroz que teóricamente podía alimentar a una persona durante un año. Un koku de arroz son 150 kilos al cambio, y eso es lo necesario para que una persona coma durante un año. Así que imagínate 240 kokus. Estamos hablando de 66.720 litros según la conversión, que en arroz serían 36.000
kilos. Así que el sueldo de John, oye, no está nada mal, joder. Eso es mucho arroz, ¿eh? Lo que pasa es que en el periodo Edo, que es básicamente en la época en la que estamos, la riqueza se medía en kokus, y el feudo más pequeño tenía más o menos una riqueza de unos 10.000 kokus. Los feudos más grandes tenían más de 1 millón de kokus. Así que no me extraña que a principios del 1900 en Japón se instaurase el sistema métrico, porque madre mía, lo de los kokus a nivel cálculo mental es una barbaridad, ¿eh? Aquí conocemos al jardinero, al que no podemos llamar Sama porque es un título honorífico que solo puede ir destinado a los clientes, al ámbito profesional o a personas de mayor categoría. En este caso, en jardinero no se merece este título porque es un sirviente. John, Fuji o Mariko sí que se lo merecen porque en este caso tienen un título o son de alta cuna, merecen más respeto. Es aquí donde tenemos una charla sobre las 8 bayas, un concepto explicado en el libro de Shogun, que es el que adapta a esta serie, haciendo referencia al Kojiki, que es el libro histórico más antiguo que se conserva sobre la historia de Japón. Se escribió hace más de 1000 años, una barbaridad. Actualmente se difiere sobre si es o no auténtico, pero lo único que sabemos es que es el libro más viejo conocido en Japón. Ahí se habla de la creación del mundo, de diferentes mitos y leyendas, y sirve como una especie de biblia para la cultura japonesa. Según el libro de James Clavell, hay un concepto llamado el de las 8 bayas, que es una especie de filosofía que te enseñan de bien chiquitito en Japón y que sirve para recluirte cuando es necesario, para aprender a escuchar, estar a salvo en ti mismo y completamente seguro. Esto es para demostrarle a John que aunque Fuji esté en duelo, sigue cumpliendo con su deber, demostrando que son una sociedad capaz de ocultar sus emociones para aparentar algo que no es, porque en su interior lo están gestionando y lo están pasando fatal. Después tenemos un pequeño terremoto que deja perplejo a John, porque ya sabemos que en Europa pues tampoco eran tan bestias como allí, y me hace mucha gracia la referencia de la construcción rápida de casas con el panorama actual que tienen en Japón, donde, por si no lo sabías, en lo que son diseño y construcción de edificios están en la cúspide, ya que tienen un sistema de amortiguación capaz de absorber los temblores de un terremoto para minimizar los daños. En el periodo Edo, que es donde estamos, las casas en Japón eran de madera, es decir, eran de construcción fácil y barata, porque la destrucción de estos terremotos provocaba que se tuviese que priorizar la efectividad y no la ostentosidad. Eso ya para zonas un poco más seguras. Después John se quiere comer ese plato sí o sí, ya que es un plato muy típico de Japón, solamente por el hecho de querer integrarse un poquito mejor, ya que se da cuenta de que no puede seguir siendo un bárbaro a los ojos de esta gente. El natto, para quien no lo sepa, es una comida tradicional japonesa hecha de soja fermentada, por eso John dice que huele a queso, básicamente por la fermentación. La principal virtud de este plato es su potente agente anticoagulante y su alta cantidad de vitaminas. Normalmente, según he leído, se sirve en el desayuno, pero puedes consumirlo cuando te dé la gana, en cualquier momento del día, y está hecho a partir de soja y nada de quesos, ¿vale? Lo digo por el tema del olor. El terremoto que vemos en la serie no ocurrió de verdad en aquel año en concreto, ya que estamos en el 1600, pero sí puede estar basado en dos terremotos que se ocurrieron de verdad, que fueron en 1596 y en 1605. El de 1596 es conocido como el terremoto de Keicho Fushimi y el de 1605 es conocido como el terremoto de Keisho. Si buscas por internet hay un listado de los terremotos y tsunamis registrados en Japón, y estos son los que están más cerca de la fecha en la que se inspira esta historia, tanto en el libro como en la serie, que es más o menos en el 1600. Dichos terremotos desencadenaron un tsunami terrible que provocaron miles de muertes en las zonas de Nankai y Tokai, como te muestro en este mapa, muy cerca de la región de Izu, que es donde más o menos nos ubicamos si tenemos en cuenta que el pueblo de Yabushige está ahí. Aunque los datos son contradictorios y algo incompletos, se estiman miles de vidas afectadas por ambos terremotos. Digamos que lo más probable es que sea el de 1596, ya que fue un terremoto más de tierra que el tsunami que provocó el de 1605. El incienso en Japón llegó a través del budismo allá por el 500 después de Cristo, desde China a través de Corea. Se convirtió rápidamente en una costumbre muy popular que en las altas esferas servía para purificar y perfumar el ambiente. Existían 10 virtudes sobre el incienso que decían tal que así: agudizaba los sentidos, purificaba el cuerpo y el espíritu, eliminaba los contaminantes del aire, despertaba el espíritu, te curaba la soledad, te daba calma en tiempos difíciles, incluso en abundancia no era algo que estorbase, en pequeñas cantidades ya era suficiente y no se estropeaba aunque pasase el tiempo. Y la última es que no es perjudicial si lo utilizas diariamente. Así que esta caja de incienso ya no solo purifica el ambiente de negatividad que hay en el consejo, sino también purifica el ambiente de esa tos que tiene el bono de Sugiyama, que nos deja claro que le queda bastante poco tiempo en el consejo. Un ronin en japonés significa hombre vagabundo, un samurái sin amo al que servir, un hombre
hombre que vive con la vergüenza y el deshonor de no servir a un amo. Ya fuese por la ruina, por la muerte o por la expulsión de su amo del clan al que pertenecía, el Ronin era sinónimo de delincuencia, de ser un mercenario. Muchos daimios se aprovechaban del estatus de los Ronins para encargarles misiones con la falsa promesa de admitirles después a su clan, pero por cualquier tipo de detalle, cualquier tecnicismo, siempre se les negaba este favor. No merecían respeto. Fuji alega que la casa está maldita y que Jon contamina la cocina como si fuese un tatarigami vengativo. Dice además que le traerá un cuchillo de Mishima para que lo use y no toque nada más. Mishima es una ciudad de la prefectura de Shizuoka que en aquel momento del tiempo era la provincia de Suruga, una provincia que ya no existe y que te comenté en mi análisis del tercer capítulo. Un tatarigami en la mitología japonesa es un espíritu muy poderoso que solo trae muerte y destrucción. Viene de la palabra tatari, que significa venganza o maldición, y kami, que significa deidad o espíritu sagrado. Los tatarigamis pueden ser dioses de la destrucción o fantasmas de personas muy poderosas. Normalmente se construyen santuarios o se celebran ceremonias que sirven para apaciguar al espíritu vengativo que está tan molesto. Un clarísimo ejemplo que seguro que te suena es el del dios jabalí Nago de la película La princesa Mononoke de Studio Ghibli. Es un dios corrompido y molesto por cómo el hombre está arrasando con la naturaleza, volviendo a este espíritu vengativo y agresivo cuando es un espíritu protector. El pobre jardinero Uejiro, quien en el libro se llama Uekiya, hablando con Jon brevemente en este capítulo con esa roca que coloca en el jardín. El simbolismo de la roca es increíble. Ueji coloca esta roca marcando la diferencia entre un jardín y un cultivo, una enseñanza muy simple y a la vez profunda que puedes pasar por alto si no le das una vuelta. Sin las palabras de Jon, ese faisán solo era un faisán. Lo que pasa es que con el matiz de la muerte convierte a ese faisán en algo importante. Lo mismo que esa piedra convierte ese terreno en un jardín y no un cultivo, porque esa es la enseñanza que tiene que asimilar Jon. Él es quien llama bárbaros a los japoneses y quien se molesta y alucina con lo poco que valoran sus vidas por haber matado a un hombre por un faisán podrido, pero como le dice Mariko, vivimos y morimos. No significa que la vida no tenga valor, al contrario, la muerte se lo da. Por eso Uejiro se ofrece para ser sacrificado por tocar ese faisán, porque en la aldea corrían rumores de que la casa del Hatamoto estaba maldita porque olía muy mal y encima había demonios y espíritus malditos. Uejiro, el jardinero, decide morir porque considera que es justo hacerlo así, ya que aunque tocar el faisán implique faltarle el respeto a su señor, es mejor quitarlo ahora y disipar estos rumores que dejarlo ahí colgado y que sigan creciendo. Vamos, que Uejiro se ha sacrificado para que la aldea no le falte más el respeto al Hatamoto, para que lo sigan viendo como un líder. Ishido es un simple burócrata, es el Kosho preferido del Taiko, que está donde está por méritos de otros y no por méritos propios. Kosho, para el que no lo sepa, es un joven que sirve a un busho como guardaespaldas, secretario, asistente y a veces amante del señor al que sirve, lo que vendría a ser el escudero de toda la vida o el becario. Recordad que busho es como se denominaba a los guerreros o samuráis más destacados de la sociedad, los que eran de altos rangos, que se pueden convertir en shoguns. Eso es lo que le pasaba al Kosho, que podía ascender y convertirse en samurái, pero como vemos, Lady Iyo, la esposa del difunto Taiko, sigue llamando a Ishido Kosho, porque es que Ishido, a ojos del resto de la gente y sobre todo de la élite, sigue siendo ese aprendiz de samurái que, como dice Sugiyama, jamás será algo más. Jon ahora es el primer almirante de Kanto, que es una región de las más grandes en Japón y donde se concentra la política, el comercio y básicamente lo más importante, de gratis, por tu cara bonita, por haberme salvado la vida 2 veces, una huyendo de Osaka y otra con el terremoto. El teatro en Japón es una de las tradiciones teatrales más antiguas del mundo y las hay de varios tipos. La que vemos en la serie es la llamada No. Era un tipo de teatro que, a diferencia de otros, se restringía a las clases aristocráticas. No en japonés significa talento. Una pista de ello no es solo la música y el cántico del señor Ito, sino la máscara que representa a Lady Ochiba. Unas máscaras muy comunes en este tipo de teatro que usaban diferentes disfraces, accesorios y vestimentas que necesitaban de actores y músicos altamente capaces. Las máscaras que se usaban representaban a los fantasmas, a las mujeres, a las deidades o a los demonios. Es un tipo de teatro mucho más serio y más centrado en el detalle de los movimientos, las posiciones y la autenticidad histórica. Apenas ha evolucionado a lo largo del tiempo, a diferencia de otros teatros como por ejemplo el kabuki, donde se experimentaba mucho más, siendo más grandilocuentes en todo. En un flashback tremendo vemos que Oshiba debe huir del castillo Akeshi cuando su padre ya ha sido asesinado. Ahí la sirvienta la llama
Lady Ruri, que en japonés se traduce como lapislázuli, una piedra muy preciada en la joyería antigua de mucho valor. A los niños se les solía poner este tipo de nombres para protegerlos de los espíritus malditos, y este diminutivo me parece curioso porque es que al final Ochiba, para su padre, era una piedra preciosa. Lo que pasa es que se ha convertido en una serpiente venenosa. El personaje además está basado en la princesa Sengoku Yodo Nonata, quien tiene muchos paralelismos con Lady Oshiba, ya que la princesa real también vio cómo mataban a su padre y que tuvo que casarse con un daimyo que no tuvo hijos con ninguna otra mujer salvo con ella. Fue una pieza clave para frustrar el ascenso del shogunato de Tokugawa y Ieyasu, quien es Toranaga en la serie. Como vemos, Lord Ito es un actor seleccionado por Oshiba, ya que le será más fácil de manipular y no tocará mucho la moral como han hecho Toranaga o Sugiyama. La pregunta aquí es, ¿por qué han seleccionado a este tipo? En el libro resulta que nos detallan mucho más que en la serie quién es este hombre. Lord Ito se apellidaba Teruzumi y parece ser que era un pequeño daimyo de la provincia de Nagato. La clave aquí está en que su familia era antigua y descendía de la estirpe Fujimoto, que al igual que los Minowara de Toranaga, eran de las familias más importantes de Japón. Como vemos, Mariko llama a Kiku Dono, que es un sufijo honorífico que denota respeto y que actualmente ya está en desuso porque es un sufijo muy rígido y muy anticuado. Cuando llega la Madame a negociar con Mariko, piensa que Kiku es para Toranaga y por eso le pide 600 monmes. El monme es a la vez una unidad de medida y monetaria en Japón. Como unidad de peso, un monme equivale a 3,75 gramos, que era como se denominaban a las monedas de plata. Cuando esta unidad se introdujo en Japón desde China, pasó de llamarse sen a monme, que era básicamente la abreviatura de mekata, que en japonés significa peso. Así que imagínate las 600 monedas de plata lo que tenían que valer en aquella época, era un pastizal. La Madame se llama Jin en la serie, pero en el libro tiene otro nombre, y es el de Gyoko, la dama de la suerte, un nombre que escogió ella misma cuando perdió los encantos que le habían brindado los dioses. Descripción literal, ¿eh? Cuando era joven se llamaba Eiko Ichi, la primera hija del constructor de paredes, ya que su padre y su abuelo eran expertos en construir muros de jardín. Había estado viviendo en Mishima, sirviendo como cortesana durante muchos años. Acuérdate, Mishima es la capital de Izu, y gracias a la astucia en los negocios y el dinero que tenía ahorrado para prescindir de este contrato, Heiko abrió su propia casa del té para ser ahora ella la alcahueta, es decir, la Madame dueña de un burdel encubierto. Y esto me lleva a hablar irremediablemente de las casas de té, un lugar escondido y tranquilo que, como nos explica Kiku, es un lugar llamado el mundo flotante, un lugar donde sentirte a salvo, totalmente libre, tranquilo, ajeno a tu dolor y a tus problemas, permitiéndote olvidar la desilusión y la adversidad. A diferencia de la serie de 1980 y el libro, no hemos tenido en este episodio la escena de Kiku tocando el samisen, ya sabes, el clásico instrumento japonés de 3 cuerdas que se toca con un sedal. Fíjate cómo la cámara se centra a Kiku detrás de Mariko para que ella traduzca sus palabras, para que John vea lo que quiere ver, porque es que Kiku no es tonta y ha visto y sabe perfectamente que entre John y Mariko hay algo, ya no solo por las miradas sino por la forma que tienen de hablarse. Esto lo hace para satisfacer a John, porque esa es su misión, es su cometido. Como Oiran que es, tiene que satisfacer a su cliente, y la mejor forma de satisfacer a John es haciéndole sentir que es Mariko quien le dedica estas palabras. Oiran en japonés tiene dos significados por cómo se escribe en el propio idioma. Significa flor y líder. Aunque ahora las geishas hayan ganado más popularidad y ya no existan Oiran, nunca ha sido una profesión mal vista en Japón. Es más, el hecho de permitirte a una Oiran era prueba de que tenías buena economía y poder. Muchos pensarán que solo era una simple prostituta instruida en el placer sexual, pero no es así. Ofrecían entretenimiento como es el baile, la música, la caligrafía, la poesía y la conversación. El nivel intelectual que tenían estas chicas era altísimo y la gran mayoría de clientes preferían el entretenimiento artístico al sexual. La chica que les sirve el sake es la Kamuro de Kiku, que en japonés significa aprendiz de Oiran. Unas niñas de unos 10 años que eran vendidas por sus padres por mucho dinero y que muchas veces eran hijas de las propias Oiran. Una práctica que en su momento consistía en visitar diferentes zonas rurales y comprar chicas jóvenes para ejercer de futuras prostitutas. Tenemos un flashback situado 46 años antes del capítulo, donde vemos a un jovencísimo Toranaga que con tan solo 12 años fue capaz de derrotar a Mizoguchi, quien en la historia real podría ser Suzuki Shigeteru, el señor de Terabe, un castillo que fue asediado en 1558 por un jovencísimo Matsudaira Motoyashu, que es un nombre que usó durante un tiempo Tokugawa Ieyasu, quien es el personaje en el que se inspira Toranaga. Con tan solo 13 años este hombre ganó su primera batalla, a diferencia de los 12 que tiene en la serie. Independientemente de eso, ya te digo, te deja
dejan claro que Toranaga ya era un gran estratega con esa edad, siendo alguien capaz de mantener la mente fría, ya que como vemos, Mizoguchi acepta su derrota y le pide a los escribas de Toranaga que recuerden que luchó con honor y que el destino le obligó a declarar una guerra imposible de ganar. Esto es porque, según nos dice la historia real, el auténtico Mizoguchi le declaró la guerra a Imagawa Yoshimoto, el líder del clan Imagawa, al cual la familia del verdadero Toranaga le era fiel. Piensa que en aquel momento había un clan llamado clan Mikawa. Estaban divididos ya que unos querían seguir al clan Imagawa y otros al clan Oda, que viene de Oda Nobunaga, quien inspiró al Taiko corrupto que vimos en el pasado episodio. El padre de Ieyasu le pidió ayuda al clan Imagawa para diezmar a los traidores que querían seguir al clan de Oda, y el líder de los Imagawa le pidió a cambio a este hombre a su hijo como rehén, todo para asegurar su lealtad. De camino hacia el clan Imagawa, el líder del clan Oda de aquel momento atacó la caravana donde iba nuestro Toranaga y lo capturó, amenazando a su padre con matarle si no se unía al clan Oda, traicionando a los Imagawa. ¿Qué es lo que pasó en este punto? Pues que el padre del verdadero Toranaga se negó en rotundo a romper su vínculo con los Imagawa, asegurando que la muerte de su hijo sería una prueba de que su lealtad era firme, de que estaría dispuesto a sacrificar a su propia sangre para demostrar que era fiel a los Imagawa. Por eso la anécdota de Saeki explicándole a Naga que su padre fue enviado como rehén para asegurar la alianza de los Minowara con el clan Imatani nos habla literalmente de los Minamoto siendo fieles a los Imagawa que te estaba comentando antes, solamente que han cambiado los nombres. Aunque en ese momento el verdadero Toranaga no estaba ascendiendo en el clan Minamoto, es básicamente una reinterpretación de la historia. Como vemos, Toranaga recibe a su hermano Saeki, quien trae con él a su ejército para respaldar a Toranaga con el cielo carmesí que sabemos han activado contra Osaka. En la novela y en la serie de los 80, Saeki se llama Lord Zataki, el medio hermano de Toranaga. Recordad que es medio hermano porque, bueno, aquí tienes a tu esposa, a la cortesana, al amante y, bueno, cada uno es de una leche. Recuerda que el cielo carmesí es el golpe de estado que va a eliminar al consejo, colocando a una figura autoritaria como es el shogun, que servirá como nuevo regente de todo el país. Afirma además que se ve genial en aspecto, ya que vigilar y resguardar las tranquilas aguas de Yusenji es un trabajo muy tranquilo y fácil, ya que siendo tu única preocupación, pues joder, ¿cómo vas a estar? Sin ni una arruga. Las aguas de Yusenji, para quien no lo sepa, es una zona de Kanto de donde viene Saeki con su ejército. Es una zona que está situada en la prefectura de Tochigi. El lago Yusenji se creó en base a un volcán que bloqueó un río, generando uno de los lagos más altos en Japón, ya que tiene una profundidad de 167 metros. A Saeki, como vemos, le gustan el alcohol, las mujeres y las aguas termales. En aquella época, las aguas termales eran un lugar de paz y descanso para toda persona y viajero. De noche tenemos una conversación muy cálida y amigable entre dos hermanos que parece ser se llevan muy bien, aunque haga tiempo que no se hablan. Nos cuentan anécdotas que provocan admiración y otras que provocan silencio, como es la de Toranaga cagándose encima de miedo cuando fue enviado como rehén para mantener la paz con otro clan. Según Saeki, estuvo cabalgando durante 10 ri con mierda en los calzones. Ri es una unidad de longitud utilizada en Japón que equivale ni más ni menos que a 3,9 kilómetros, así que 10 ris son casi 40 kilómetros cabalgando. Según los japoneses, el ri es la distancia que puede caminar una persona en una hora, a un ritmo bastante razonable. Normalmente los ris están marcados por enormes montículos de tierra que flanquean los caminos, llamados montículos one-ri. Actualmente se pueden encontrar algunos dispersos por Japón. Así que ya te digo, 40 kilómetros cabalgando con mierda en los pantalones, una absoluta locura. Fíjate que Saeki le lanza el pergamino a Hiromatsu y no directamente a Toranaga, que lo tiene al lado. Esto es básicamente porque si tú, con tus propias manos, aceptas una orden escrita, no puedes negarte a nada, porque es que has aceptado ese regalo. En cambio, si otro lo hace por ti, lo único que quedan son palabras y promesas vacías que se pueden romper. Y te digo esto porque cuando Saeki le va a entregar a Naga su condena a muerte, se lo dice previamente, antes incluso de que éste la abra y la lea. Es por eso que Toranaga le grita a su hijo que no coja esa orden, porque es que si lo hace, sí o sí tiene que cometer el seppuku. Esta escena en la que Toranaga está meditando tranquilo lo hace ante una puerta Tori. La puerta Tori es una puerta tradicional japonesa que suele situarse en la entrada de un santuario sintoísta, la religión originaria de Japón. Dicha puerta es una entrada que simboliza el paso de lo mundano a lo sagrado, y existe también en otras culturas como la coreana, la china o la india, ya que la palabra Tori puede derivar de la palabra india Torana, o también puede estar relacionada con el Paliou de China. Independientemente de eso, el hecho de que Toranaga esté ahí implica que necesita conectar con lo divino, con la naturaleza, con la tranquilidad
habilidad que le tiene que otorgar la respuesta a esta gran encrucijada en la que se encuentra. Si te fijas, coge una piedra y la tira por encima de la puerta, una tradición japonesa que solían realizar los niños para pedir un deseo. Jin le pide a Toranaga una barrita de tiempo que, como vemos después, significa básicamente una porción del tiempo de una persona que dura exactamente lo que una barrita de incienso tarda en quemarse. Jin lo que quiere es respeto por su profesión y de alguna forma marca con esto el inicio de la profesión de las geishas, que durante mucho tiempo se han estado confundiendo con las soirans como Kiku, ya que hacían lo mismo, salvo que se acostaba con sus clientes. Las soiran, acuérdate, eran las cortesanas de toda la vida, y las geishas en cambio no lo son. Un tema bastante delicado y que está considerado tabú dentro del gremio, el tema del sexo. Lo digo porque las geishas podían casarse, pero no tenían sexo con su danna, es decir, un hombre adinerado y a veces casado. En historias que se han abierto a Occidente, como por ejemplo Memorias de una geisha, se creó mucha polémica debido a que se seguía aumentando este debate sobre si las geishas vendían o no su virginidad. Esto es básicamente porque las geishas pueden ser contratadas para entretener en eventos, en reuniones y en fiestas. No las confundas por favor con un payaso. Aunque se pinten, las geishas son mucho más sofisticadas, ya que solo ofrecían arte, y sus precursoras, las soiran, eran muy diferentes, eran más joviales, más alegres y ofrecían sexo. El claro ejemplo de geisha en esta serie es Kiku. Lo que pasa es que todavía no es geisha, ya que estas no empezaron a mencionarse hasta el final del periodo Edo, periodo en el que se basa la serie. Así que la visión de Jin esconde una ambición que la ha llevado de ser una ukareme a la mujer más próspera de la región de Izu. Ukareme es el término utilizado para referirse a las mujeres que no tenían residencia permanente y que a ojos de las autoridades no existían. Era un término con connotaciones despectivas parecida a cómo se referían a los sirvientes y a los vagabundos. Digamos que este es el nivel más bajo de cortesana, en el que a pesar de realizar trabajos artísticos eras despreciada. Con esto Jin nos quiere decir que sus inicios fueron en los niveles más bajos de la prostitución y que tuvo que aprender y estudiar muchísimo para poder convertirse en una cortesana lo suficientemente respetada como para no ser considerada una simple prostituta. Como vemos, John planea comprobar el pantoque de su barco para poder acceder a él y que los hombres de Yabu coloquen un baupress de repuesto para salir del bloqueo. El pantoque, para el que no lo sepa, es la parte curva que une el costado y el fondo del casco de un barco, y el baupress es ese mástil que sobresale hacia adelante y que asegura la orientación de las velas, entre otras funciones. Para John, evidentemente, que es marinero, esto es súper fácil. Cuando le pregunta a Muragi de quién es esa cimera, John señala un barco que llega al pueblo pesquero y señala el adorno que lleva ese barco, es decir, la cimera, que como puedes ver es el emblema de Ishido. Los funerales en Japón tenían diversas variantes. Si no tenías familia o dinero, morías a la intemperie sin ningún tipo de entierro a tu cuerpo. Si eras gente común, tenías un funeral basado en tu riqueza. Te podían enterrar en un ataúd que tenía forma de barril. En cambio, si eras de la nobleza o de la clase samurái, se celebraba un funeral budista y cuanto más alto fuese el estatus, mayor era el ritual. Un sacerdote canta un sutra en esta procesión, que para el que no lo sepa, pues es un escrito budista que expone enseñanzas o preceptos que de paso le dan un nombre budista al difunto, ya que así se impide su regreso al mundo físico. Cuanto más ha vivido esa persona, más largo es su nombre budista. El ataúd se coloca sobre un crematorio y una vez completado el ritual, los familiares sacan los huesos de las cenizas, transfiriéndolos a unas urnas mediante palillos de uno en uno. A veces los huesos se reparten, algunos van para los familiares y otros para el templo o la tumba de la persona. Este proceso de repartir los huesos se llama kotsuage, el único momento en el que dos personas pueden sostener con los palillos el mismo objeto, debido a que solo en los funerales está permitido, ya que fuera de este contexto, si dos personas agarran lo mismo con palillos, es una falta de respeto, ya que esto es algo exclusivo de los rituales fúnebres. Esto lo explico porque en Japón la muerte y los ritos fúnebres son una parte vital e importantísima de su cultura, algo que se trata con mucho respeto. Las mujeres vestían de blanco y los hombres llevaban un traje ceremonial. Como nos muestran en la serie, el hecho de llevar un traje que no sea el fúnebre es una señal de protesta y hasta te diría una falta de respeto hacia la ceremonia. Como sabemos, el seppuku se practica para restaurar tu honor, ya sea al perder un combate, una batalla o por una falta de respeto. Lo que pasa es que también puede utilizarse a modo de protesta, siendo este seppuku conocido como kanshi. El kanshi era un seppuku cometido por un samurái para
para impedir que su señor hiciera algo o para protestar por el mal comportamiento que estaba teniendo. En aquella época, como vimos en el primer capítulo, hablar en una reunión o en una asamblea importante sin que te den permiso o la palabra es una falta de respeto. La única forma de hacerlo y que nadie te diga nada es cometiendo el seppuku, restaurando tu honor ante una situación vergonzosa. Puede parecer una muerte estúpida, como el propio Hiromatsu dice más adelante, pero hay que tener en cuenta que en Japón el honor y la muerte no eran ninguna broma. La poesía que escuchamos entre Toranaga y Mariko se conoce como renga, un género de poesía muy popular entre los samuráis y que significa verso vinculado o canción encadenada. Muchos bushos celebraban periódicamente fiestas de poesía renga para entretenerse. Se requería de muchísima sabiduría, habilidad y conocimiento para poder recitar cualquier renga, y además también se utilizaba en el campo de batalla para comunicarse con otros poetas guerreros. Este tipo de poesía evolucionó al waka, que tenía un patrón de sílabas 5-7-5-7-7. El que vemos en la serie es una variedad más corta que conforman solo dos estrofas, llamado renga corto, ya que tienes a dos poetas recitando. El primer poeta marca la dirección del poema y el segundo tiene que continuar con este poema sin repetir el mismo contenido. Ahora lo entenderás. ¿Qué significa el renga de esta escena? Toranaga le dice a Mariko: Konoha shigure no otoko kikoyu nari, es decir, el sonido de la lluvia en las hojas es como un susurro. Hoja en japonés es konoha, y en este caso hoja caída simboliza el comienzo del invierno. En la serie estamos en primavera, por el tiempo que está haciendo, lo que implica el comienzo de una nueva vida. Lo que pasa es que para Toranaga mencionar el comienzo del invierno es una referencia a la muerte, a la despedida que expresa la soledad que siente por haber perdido a su mejor amigo. La lluvia evidentemente son sus lágrimas de tristeza. Mariko le responde con un haru ni nao moroko wa namida sode no tsuyu, que traducido es: pero aún lo es más el sonido de las lágrimas al caer sobre mis ropas. Esto quiere decir que las lágrimas que dice Toranaga está derramando siguen fluyendo a pesar de estar en primavera y aunque dejen el invierno atrás, ya que perder a un amigo nunca se olvida porque es muy doloroso. Moroki significa frágil y enfatiza lo delicada que es la vida. Madre mía, y esto la mitad. Y aquí Toranaga le responde: Matsu bakari niwa fuyukare mo nashi. El pino espera paciente, perenne ante el invierno. El pino es uno de los pocos árboles que sobrevive al resto en pleno invierno. Los demás árboles se marchitan por completo, lo que simbólicamente implica que el pino representa la soledad de Toranaga, ya que ha usado la palabra matsu, que significa pino en japonés, pero también significa espera. Esto es básicamente porque Toranaga es ese pino que va a esperar completamente solo a un amigo que jamás va a volver. Mariko le responde: Hanamidare kotonoha chirite takibi kana. Perdón por mi japonés, pero yo doy pa' lo que doy. Si mis palabras tuvieran el efecto de las flores y las hojas al desprenderse, qué belleza sería mi poesía. Mariko reutiliza el concepto de hoja marchita de Toranaga y lo lleva de nuevo a la primavera. Utiliza los árboles marchitos como una especie de tormenta primaveral que esparce las hojas y arde en la esperanza. Esto lo que quiere decir es que Mariko ha utilizado la leña del pino de Toranaga para hacer una hoguera que finaliza este poema con más esperanza que tristeza, poniendo en jaque a su señor, que por eso Toranaga se rinde ante la habilidad de Mariko. El ritual del té solía tenerse en una estancia extra de la casa donde se vivía. Si te fijas, Mariko se mete por una pequeña entrada que da a esta habitación que únicamente se podían permitir las clases altas, que construían junto a su mansión dedicada únicamente a servir el té. Solía ser una habitación o una pequeña casa, o hasta te diría una cabaña, construida con materiales rústicos y naturales. Esto es porque ese lugar tenía que ser lo más solitario y sobrio posible, alejado de los asuntos mundanos de la vida, ya que ese espacio estaba destinado al descanso para poder conectar con la naturaleza. Este ritual empezaba con el invitado entrando solo por completo a la estancia, donde examinaba absolutamente todos los detalles sin mediar palabra para reflexionar sobre su significado, esperando en silencio después a que apareciese el anfitrión para servir el té. Muchos señores de la guerra celebraban esta ceremonia como prueba de intimidad y confianza para con sus invitados. Tenían que entrar desarmados, ya que, repito, este era un lugar de descanso, no de guerra, no de conflicto. Y si te fijas, como decoración tenemos un ciruelo. En Japón el ciruelo y su flor simbolizan la imparable energía de la vida, la esperanza, el renacer, el comienzo de la primavera que Mariko nos comentaba en sus poemas. Es un árbol cuya flor es de las más bellas y casi tan popular como la de cerezo, teniendo solamente diferencias en la forma de su hoja. La flor de ciruelo es mucho más redondeada y lisa, y en cambio la de cerezo tiene una pequeña separación en las puntas. En cambio, la del melocotonero, que también es muy popular en Japón, es una especie de intermedio entre estas dos. La flor de ciruelo nace durante
el duro invierno y espera paciente a que la primavera llegue para florecer. Con esto Buntaro le está diciendo a Mariko que quiere empezar de nuevo, que quiere dejar atrás todo este rencor y toda esta tensión que sabemos hay entre ellos para estar bien de una vez por todas. Pero para más Inri, si te fijas, una de las hojas tiene una gotita de agua que simboliza la tristeza de Buntaro, una tristeza que solo puede expresar de esta forma, ya que sabemos la palabrería no es lo suyo. El principio del capítulo nos sitúa 14 años antes del presente de la serie en la región de Shonai, al norte de Japón. Aquí vemos cómo Mariko, embarazada, huye por la nieve de sus captores que solo quieren su bien, no quieren su mal. Estos son hombres del clan de Buntaro que la protegen de los que consideran a su padre un traidor, ya que esto es muy poco después de la muerte del Taiko corrupto. Mariko lo que quiere es morir aunque sea de frío, ya que está completamente desolada por lo que ha ocurrido, no pudiendo vivir con este deshonor. Esto es básicamente porque Buntaro, en su amor hacia Mariko, quiere protegerla y evitar que se quite la vida, exiliándola de la venganza de sus enemigos bien lejos. Tras la traición de su padre en el llamado incidente de Honnoji, incidente en el que el Taiko corrupto, que en la vida real era Oda Nobunaga, fue traicionado por Akeshi, que era su fiel servidor, provocó todo este quilombo. Hosokawa Tadaoki, que es Buntaro en la serie, envió a su mujer a un pequeño pueblo de las montañas de Shonai, donde la nieve alcanzaba hasta 2 o más metros de altura. Estuvo en cautiverio más de 2 años y dio a luz a 3 hijos. Escribía poesía y se acabó convirtiendo al cristianismo por la desesperación y la soledad que tuvo que soportar en un entorno tan duro y hostil como este. La aparición del padre Albito sirve básicamente para acercarle un rayo de esperanza a una mujer que ha perdido las ganas de vivir por completo. Albito le dice a Mariko que es muy joven para estar triste y que él tiene su misma edad. También ha conocido la pérdida y la tristeza. Lo que pasa es que Albito encontró en Dios la ayuda para seguir adelante, para vivir, para tener un propósito, algo que le dio sentido a su vida, que es algo que en la cultura japonesa se valora muchísimo. Albito lo que reza es un Padre Nuestro, que es una forma de estar en comunión y de hablar con Dios para que nos escuche y nos entienda, y de paso sentirnos acogidos por él, algo que Mariko necesita desesperadamente. Es por eso que cuando Albito le da la cruz, una cruz que lleva Mariko durante toda la serie, ella abraza el catolicismo para poder sentirse acogida, para darle sentido a toda esta desgracia y tener un propósito que trasciende al de una cultura de la que siente que ya no le permite acabar con su vida. Ahora entendemos la fe tan férrea que Mariko tiene con el catolicismo, ya que en un momento tan oscuro como el que vivió hace 14 años, Dios era la única respuesta que ella necesitaba, sin dejar atrás, por supuesto, sus deberes para con su señor y sus 8 vallas. Para mí esto significa que Mariko no es sintoísta, simplemente respeta las tradiciones de su país y sirve a su señor porque eso es lo que tiene que hacer. No tiene nada que ver la religión con tus deberes, ya que como vemos más adelante, servir a tu señor es más importante que servir a Dios. ¿Qué significa el verso que recita Mariko? El renga es un juego de palabras y de versos vinculados que era muy popular entre la clase samurái. La primera estrofa se llama Hoku. El Hoku era muy importante ya que fijaba la temática del poema. Normalmente uno de los invitados a estas fiestas de poesía tenía el honor de componer la primera estrofa, como es el caso de Mariko. El anfitrión respondía con la segunda estrofa y así sucesivamente con todos los invitados de este evento. Además, esta primera estrofa tenía que incluir palabras estacionales, además de puntualizaciones que permitieran a esa misma estrofa sostenerse por sí misma como si fuese un poema independiente. Ahora lo entenderás. Aunque parezca una broma, esto no lo es, ya que se requería de una habilidad con las palabras inmensa, que es algo que para Mariko no es un problema, ya que ella es traductora, es bilingüe, ha estado practicando con 2 lenguas durante 14 años, algo que pocos han hecho. Su poema dice tal que así: Yuki Nagara, Yube ni Kasumu, Karehe Kana. Mientras la nieve espera, oculta tras la neblina de la fría noche, una rama desnuda. Ishido nos dice que este poema es precioso pero a la vez muy lúgubre. Esto es básicamente porque en este momento ya están en plena primavera y Mariko especifica que aún queda mucha nieve en las montañas, utilizando la palabra neblina, que es un fenómeno meteorológico mucho menos denso que la niebla normal y que indica que el frío está decayendo en una época de renovación como es la primavera. Esto implica que para Mariko hay cosas que no consiguen cambiar debido a que en Osaka siguen negándose a aceptar ciertas cosas, aludiendo también a que ella ha estado cargando con el deshonor de su apellido durante todos estos años, ya que su trauma sigue congelado en su corazón por mucho que el tiempo pase. De ahí que en esta época de primavera todavía esté esa neblina del invierno que no consigue disiparse. Pero lo bueno viene aquí con la palabra kare-e, que significa ramas sin hojas. Es una palabra que más tarde Yabushige critica duramente porque las ramas sin hojas se ven más en otoño y en invierno, no en
primavera. De ahí que crea que esa prosa es horrible y luego que Ishido diga que es lúgubre, porque Mariko está mezclando la primavera con el invierno, que son dos estaciones completamente opuestas, ya que una es la vida y la otra es la muerte. Pero es que para redondear la perfección del Hokku de Mariko, el hecho de que sea una estrofa independiente viene gracias a la palabra kana, una palabra que se utiliza para cerrar una oración en japonés, lo que significa que esta estrofa tiene final y cumple los requisitos del concurso para que sea independiente. Brutal. En resumidas cuentas, Mariko deja claro con esta estrofa que debido al invierno que hay en su corazón, la primavera que está llegando a Osaka, que es básicamente el reinado de Ishido, jamás se va a cumplir porque sus intenciones son detenerla, como vemos retando a Ishido y a sus hombres en la escena del día siguiente en las puertas de Osaka. Como Mariko es cristiana, el suicidio la condena al infierno eterno, básicamente porque la vida es un regalo de Dios y matarte contradice el mandamiento de no matarás. Esto va en contra del orden natural de las cosas que interfieren en el plan maestro de Dios, así muy en resumidas cuentas. Suicidarte está a la par que ser un asesino. Como la propia Mariko le pide al señor Kiyama, necesitará de la asistencia de alguien para que pueda ir al cielo, y Kiyama, como es cristiano, es el único que puede ayudarla. Cuando Mariko se apuñale el corazón, la única forma que tiene de no morir por su propia mano es que alguien le corte la cabeza. La frase que le dice Mariko a Ueshiba de que las flores son flores porque se acaban cayendo es básicamente el dejarle claro a Ueshiba que no hace falta que finja algo que no es, ya que las flores cuando llega la primavera florecen y cuando llega el otoño se caen, pero no dejan de ser flores en ningún momento. Esto es básicamente para que Ueshiba encuentre la fuerza que hay en su interior y al igual que Mariko cumpla con su deber y no con lo que ella quiera. Esta escena tiene un detalle precioso como es el de Alvito afirmando que no puede realizar una misa en condiciones y una Mariko que le contesta que no pasa nada, que en este caso van a beber té en una copa vacía por todos los años que se conocen y el poco tiempo que les queda. Esto es por el concepto filosófico de la taza de té vacía, que no solo se relaciona con la filosofía zen, sino también con el hecho de que lo importante no es lo que contiene la taza, sino lo que estamos dispuestos a poner en ella. Es por eso que Mariko dice de beber una taza de té vacía, porque Mariko quiere llenar esa taza de todos los recuerdos junto a Alvito, disfrutando de estos últimos momentos en vida. Mariko escribe una última poesía que deja para quien la quiera leer. Este poema se llama Zeppitsu, que significa última pincelada. Básicamente se resume en un poema los pensamientos y las emociones del momento en el que la persona se va a suicidar. Vemos que Mariko se ata las piernas para que éstas no se abran por el acto reflejo que supone clavarte un puñal en el corazón y no morirte con las piernas abiertas de forma indecorosa y deshonrosa. El seppuku en las mujeres era diferente al de los hombres. Seppuku significa corte del vientre y los samuráis podían morir al momento o estarse un buen tiempo con el vientre abierto sufriendo en silencio, sin molestar. Se requería de la ayuda de un kaishaku, que es un asistente en el seppuku, que le cortaba la cabeza al suicida para evitarle la angustia de la agonía y de paso evitar un espectáculo para quienes observaban. La mujer noble se suicidaba a secas. Se llamaba jiyai, que a diferencia del seppuku consistía en clavarse un kaiken, es decir, una daga pequeña, directa al corazón y no en el vientre. Si no apuntaba bien cuando se clavase la daga en el corazón, tenía que cortarse la carótida de izquierda a derecha, y si no lo hacía bien, el kaishaku se encargaría de hacer el resto. Los shinobis eran utilizados para múltiples propósitos, como son el espionaje, el sabotaje, la infiltración, el asesinato y el reconocimiento. La gran mayoría de objetivos eran acabar con generales y samuráis. El estudio de esta organización militar siempre ha sido complicado debido a los secretismos y a las leyendas que giran en torno a ellos. En un periodo histórico tan inestable debido a sus conflictos como es el periodo Sengoku, los shinobis vivieron una era dorada gracias a los conflictos bélicos generados por los poderes internos del país que requerían de sus servicios para terminar con cualquier problema que se impusiera. El término ninja se empezó a utilizar mucho más tras la Segunda Guerra Mundial, que es el que actualmente todos conocemos. John vemos que está en el Jardín Zen de Osaka, más conocido como Jardín Seco japonés o Kare-sansui. Kare-sansui era un jardín de arena poco profunda, con gravilla, rocas, hierba y musgo. Servía para representar la elegancia y la sencillez a través de la naturaleza. Como veis, las líneas representan el mar, que es un mar por el que navegan los barcos que ya hemos visto en la intro de esta serie. Las rocas pueden representar las montañas, ya sea montañas sobre el mar o sobre el cielo, que puede representar la arena. También pueden ser las islas de Japón, eso ya depende de cada uno. El hecho de que el jardín esté vacío representa que el propio vacío forma parte de las cosas. La sencillez tiene una belleza intrínseca que tiene que saber valorarse y respetarse, sobre todo por parte de una cultura como es la japonesa, donde el equilibrio es importantísimo. Pues aquí John clava el dedo en la arena y traza una raya vertical completamente contraria al resto de líneas. Esto es porque literalmente representa a John en Japón, una línea recta que es incapaz de adaptarse a las costumbres de un país que es tan diferente
diferente al suyo y cuyos valores aprecia pero no valora ni entiende. Jon es esa línea recta incapaz de amoldarse o adaptarse a la corriente de pensamiento de esta cultura que, como dice Mariko, le da un valor y un propósito a todo lo que hacen, incluso la muerte. Tenemos un par de claves que son muy buenas, ya no solo por parte del propio Hiroyuki Sanada, sino del historiador que ha servido como consultor de la serie llamado Frederick Kreens. Básicamente, este hombre escribió un libro sobre la historia real de William Adams, el personaje histórico en el que se inspira John Blackthorne tanto en la novela como en la serie. La batalla que hemos visto en la serie se conocía como la batalla de Sekigahara, una de las batallas más famosas e importantes en la historia de Japón. La batalla de Sekigahara implicaba el inicio del periodo Edo con el shogunato de Tokugawa Ieyasu. Como puedes deducir, centraba su poder en la ciudad de Edo, cuyo castillo, como viste en el episodio 8, estaba en plena construcción. Dicha batalla sentó el fin de Ishido como líder del consejo, acabando muerto un tiempo después cuando intentaba huir del país, mientras Toranaga y su personaje real, Tokugawa, reinaron como el nuevo shogun, dejando al emperador como una figura que era más para hacer bonito y ya está. Este nuevo periodo Edo duró nada más ni nada menos que 265 años, donde se consiguió la paz y las trifulcas encontraron su fin. Tuvimos una Japón que se cerró de nuevo al mundo, echando no solo a los jesuitas de sus tierras, que ya no eran del todo bienvenidos con el antiguo Taiko anterior a Toranaga, sino que Japón cerró de nuevo sus fronteras al mundo. Solo mantuvo un puerto abierto al comercio exterior y la sociedad japonesa nunca había sido tan rígida. En aquella época, aún así, Japón vivió una revolución. Se especializó en arte, en investigación, educación, legislatura, urbanización, industria textil y muchas cosas más. Esta unificación de Japón trajo una era de estabilidad en una ciudad que tras el fin de esta era cambió de Edo a Tokio, que como sabemos es la capital de Japón y el centro de su política, educación, comunicación y cultura. Evidentemente esto trajo una crisis enorme en sus últimos años, ya que la rigidez de Toranaga respecto al orden social, más basado en la posición heredada que en los méritos propios, nos llevó a la restauración Meiji, que intentó restaurar el poder para el emperador, dejando de lado la figura de shogun como líder. Y hablando de metáforas, tenemos que hablar de las flores de Mariko y su poema. Mientras la nieve espera, oculta tras la neblina de la fría noche, una rama desnuda. Recordad que este poema enfrentaba la primavera con el invierno, ya que tenías esta imagen de una rama desnuda por la falta de flores que se han caído por el frío. La primavera, recuerdo que es la vida y el invierno es la muerte. Aquí el heredero añade un verso que no está nada mal, ya que se refiere a los frutos que una rama puede dar a pesar de estar sin flores, porque es que si te fijas, justo cuando el heredero está mirando esta rama desnuda sin flores, nos conecta con el poema de Mariko. Este es un simbolismo precioso que referencia al verso de Mariko respecto a que las flores son flores porque se acaban cayendo. Mariko se mantuvo firme hasta el final y eso no es que implique que dejase de lado su propia esencia, sino que tuvo que ir hasta el final con lo que ella creía correcto. Oshiba, tras oír a su hijo, decide añadir no solo el verso de las flores de Mariko, sino un segundo verso que cierra este poema de una forma espectacular. Atención: Kase naho fukite hana wa hananare. Las flores son solo flores porque se acaban cayendo, pero por suerte el viento... puntos suspensivos. El viento esparce las flores que se han caído, limpiando y purificando el lugar donde han caído, sugiriendo un nuevo comienzo. Esto es porque Mariko sabía que iba a morir en el capítulo anterior, sabía que iba a caer del árbol como estas flores y que iba a morir, y ahora que ella no está, el viento de un nuevo comienzo en Japón, que sabemos es el plan de Toranaga, dejará paso al resto de flores para que broten en este árbol desnudo. Simplemente espectacular, y más cuando conectas con el poema que la auténtica Mariko escribió antes de morir. Hosokawa Gracia escribió antes de morir: solo cuando saben que van a caer y perecen, las flores del mundo se convierten en flores y los humanos se vuelven humanos. Esto es porque la vida y la muerte son lo mismo. Solo cuando sabes tu propósito conoces tu verdadera esencia y destino. Así que al final, por suerte o por desgracia, Oshiba acaba aprendiendo una valiosa lección. Acaba recuperando esa esperanza que había perdido al ir a Osaka tras la muerte de su amiga, y como te muestra este plano con este magnífico amanecer que implica este renacimiento relacionado con este poema. Al detener la declaración de guerra hacia Toranaga y no respetar el funeral cristiano de Mariko, Ishido lo que ha hecho ha sido dividir al consejo y activando así el cielo carmesí, porque es que en el periodo Sengoku, cuando se quería ir a la guerra, se reunían los generales y vasallos más importantes ante su señor, no solo para discutir todas las opciones, sino para decidir por unanimidad cuál sería el siguiente paso. El Ikusha Yojo era como se conocía el consejo de guerra o consejo de evaluación de guerra. Mediante votos, como te digo, se deliberaba el siguiente paso. Si se decidía ir a la guerra, se decía Shutsujin Yamunashi. Shitsujin Yamunashi.
que significaba es inevitable ir a la guerra. Los generales respondían con un Yamunashi. Ishido, como sabemos, no es señor de nada, solo es un miembro del consejo que tiene a la madre del heredero y al propio heredero de su lado. Simplemente tiene más influencia que el resto. Lo que pasa es que eso no impide que necesite los votos del resto de miembros del consejo para poder declararle la guerra a Toranaga y seguir así con lo estipulado. Los señores de la guerra japoneses eran muy supersticiosos, tenían en cuenta muchísimos detalles que podían definir el curso de una batalla, el día, la hora y el terreno. Yabushige cree que el terremoto de antes lo ha provocado un bagre feo. Bagre, o namazu en japonés, es un pez gato, un pez muy común en Japón. Al igual que la superstición por los terremotos, se creían que estos eran provocados por un dragón o por un pez gigante que acechaba bajo tierra. Esto es básicamente porque en el lago Biwa de Japón es donde viven los peces gatos más grandes del país, que se ponen muy nerviosos antes de que se produzca un terremoto. Esta superstición me parece increíble porque, por mucho que Ishido se niega a creérsela, es importantísima. ¿Quién ha sufrido un terremoto en sus propias carnes y aún así no se ha rendido en su plan? Toranaga. Yabu lanza un pequeño rezo cuando se lo llevan preso y es el de que Akala me sonría mañana. Akala es como se conoce a Fudo Myo O, una deidad budista conocida como uno de los 6 reyes sabios que encarna a Buda Vairocana. Fudo significa inamovible y Fudo Myo O se traduce como el rey sabio inamovible. Esta es una deidad que se representa con un rostro aterrador, fuego en la espalda y una espada en la mano derecha y una cuerda en la izquierda. La espada sirve para expulsar a los demonios y cortar los deseos mundanos de las personas. La cuerda es un lazo para atrapar y atar al mal, pero también para que las personas no alcancen sus sueños mundanos. Era el ídolo perfecto de los samuráis que los protegía de sus enemigos. Esto Yabu básicamente lo dice para que esta deidad le ayude en su ejecución, para que sus enemigos no consigan su objetivo, que es el de cortarle la cabeza. Hiroyuki Sanada afirmó en una entrevista que hasta ahora siempre había sido un actor que había hecho lo posible para representar su cultura en la pequeña o en la gran pantalla. Lo que pasa es que un actor no tiene el poder suficiente para ser más detallista e incluso fidedigno a la realidad, por mucho que las sugerencias, el director y la producción están ahí. Así que para mejorar el mundo lo que necesitas es poder, y para conseguir ese poder necesitas desprenderte de los límites de tu posición actual. Por eso Hiroyuki Sanada se convirtió en el productor de esta serie, porque es que así pudo contratar no solo a un equipo japonés para hacer la serie, sino también para poder decidir lo que representaba mejor a su cultura. Al igual que Toranaga está tendiendo puentes hacia el futuro de Japón y sus generaciones, Hiroyuki Sanada también lo está haciendo. Él siempre quiso romper el muro entre el este y el oeste. Quería presentarle a Hollywood no solo a jóvenes promesas japonesas, sino también un estándar para las producciones orientales, para que dejemos de lado de una maldita vez esta visión de Hollywood de batallas super épicas con espadazos y explosiones, para centrarnos en la auténtica filosofía de un país que, como vemos, tiene mucho más que ofrecer más allá de las katanas. La batalla de Sekigahara fue una batalla decisiva en Japón, donde Ishida Mitsunari, que es Ishido en la serie, se enfrentó a Tokugawa Ieyasu, que es Toranaga. Al igual que en la serie de los 80, el libro y la historia real, el consejo le dio la espalda a Ishido, dejándolo sin opciones. En dicha batalla, Ishido perdió y con él sus sueños. En la historia real, Mitsunari huyó de esta batalla hasta que fue capturado y ejecutado por unos campesinos. Y esto me parece irónico, ya que el hombre que siempre afirmaba que en el consejo no tenían que dejarse llevar por creencias de simples campesinos, ha muerto a manos de estos mismos campesinos. ¿Recuerdas el primer capítulo? Cuando Vasco Rodríguez le dijo a John que había un dicho popular sobre que todos tenemos 3 corazones. Sí. No. Esto no es un dicho japonés, sino que es portugués, acuñado por João Rodríguez, el personaje en el que se inspira el padre Albito. En su larga estancia en Japón, el misionero Rodríguez escribió varias obras sobre el arte de la lengua japonesa, donde afirmaba que nadie puede entender a los japoneses ni la astucia de su corazón. Un corazón lo tenías en la boca para que todos lo viesen y escuchasen, básicamente para eventos sociales, para que la gente que no te importa oiga lo que necesita. Otro en el pecho para nuestros amigos, es decir, gente de confianza, incluso familiares, con los que hablas desde el corazón, con total sinceridad. Pero luego tienes un tercer corazón que es secreto y que escondes para que nadie lo encuentre, que solamente tú conoces. Un corazón que representa tus verdaderas intenciones y pensamientos, donde, si lo vemos con Toranaga, con su primer corazón le ha dicho al consejo lo que necesitaba oír, ha usado el segundo corazón para hablar con Mariko, ya que tenía confianza ciega en ella, pero el tercero se lo ha dado a Yabushige sabiendo que este iba a morir y que no pasaba nada por revelarle toda la verdad de esta historia, confirmándole que ha sido algo
algo que no era. En la vida real, Toranaga no quemó los barcos de Jon, sino que más bien le negó el permiso de irse, y tras 2 años sin poder partir, sus hombres abandonaron la idea de largarse, dispersándose por Japón, casándose con chicas japonesas y viviendo lo mejor que pudieron, ya fuese sirviendo en una posada o comerciando con el país. William Adams, que es Jon en la serie, se convierte en un asesor de confianza de Tokugawa, que sabéis es Toranaga, construyéndole 2 barcos al shogun y siendo además una pieza importante en las negociaciones bastante favorables para la compañía holandesa de las Indias Orientales. Al final, Adams pudo partir de Japón viajando por diferentes zonas del sudeste asiático sin volver nunca a Inglaterra, muriendo en 1620, 4 años después de la muerte de Tokugawa en la ciudad japonesa de Hirado. Y si a esto le sumas que esta escena se rodó en Vancouver, que según la hija de James Clavell, el autor del libro, fue donde ella creció y jugó de pequeña y donde además se esparcieron las cenizas de su padre cuando este murió, el círculo se cierra por completo más allá de la serie. ¡Madre mía! Creo que Shogun es una de esas series que pasará a la historia por habernos lanzado un mensaje a la cara como es el de no pares de luchar por tus objetivos y sobre todo ten mucha paciencia, paciencia como la que ha tenido Toranaga durante estos 10 capítulos que son ya casi 10 horas de historia en la que como un halcón ha esperado pacientemente a que todas sus piezas estuvieran colocadas en posición. Sí que es cierto que también es una serie que te lanza el mensaje de que si quieres conseguir ciertas cosas tienes que sacrificar lo que más amas, pero por suerte vivimos en una época donde aquello que tienes que sacrificar no es la vida de alguien, pero sí que es cierto que muchas veces en la frustración de la vida y en muchos enfados que seguramente tenemos en nuestro día a día, a veces alejamos a esas personas que nos aman, que nos quieren y que quieren lo mejor para nosotros, pero que no somos conscientes de lo que están haciendo por nuestro bien, ya que somos muy ansiosos y constantemente lo queremos todo ya. Creo que el mensaje de la serie es muy claro y es que con paciencia, determinación y sobre todo mucha previsión, conociendo absolutamente los pros y los contras de lo que quieres conseguir, todo es posible. Creo que necesito más series como Shogun y menos series como Élite, sinceramente. Me gusta pensar, me gusta reflexionar, me gusta quedarme un buen rato mirando al infinito después de haber visto semejante obra de arte, porque es que al final la vida, por muy sencilla que nos la quieran vender, no lo es para nada, y a veces simplemente el hecho de vivirla, aceptar a los demás, ya sean sus opiniones, su forma de pensar, sus reflexiones o incluso su cultura, nos llevará a ser un Jon Blackthorne que nos ha demostrado que incluso aunque te cueste adaptarte a las cosas nuevas o aquello que no conoces ni comprendes, es posible vivir en paz si sabes soltar aquello que no te deja avanzar. Muchísimas gracias por el apoyo que han tenido estos vídeos de Shogun. Si te ha gustado, déjate un buen like, rómpelo, reviéntalo, llévatelo hasta el infinito y más allá, y si no te ha gustado, pues oye, hazle seppuku al vídeo, que no pasa absolutamente nada. Al igual que Toranaga, miro al horizonte sabiendo que he hecho un muy buen trabajo, que mucha gente habrá disfrutado y disfrutará. Gracias por haber visto el vídeo, suscríbete si todavía no lo estás y has descubierto este canal por este videazo de curiosidades, y yo aquí me despido, gente. Cuidaos muchísimo, sed felices, tened paciencia, amad a quienes están con vosotros y sobre todo no dejéis de esforzaros. Nos vemos como siempre en el siguiente. Suscríbete y